Vuelta en Cátedra Médica. Hoy es lunes de catedráticos. El tema es licencias médicas. Nos acompaña la licenciada Yolanda del Rosario, el ingeniero Luis Manuel Florentino y el licenciado Fernando Ruedán. Queremos recordarle a la gente que nos escucha en esta mañana que usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062 y puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí en el chat dejarnos sus preguntas o comentarios. Si usted tiene alguna situación en este momento con un tema de licencia médica y tiene dudas, usted se puede comunicar con nosotros y hoy tenemos expertos que le pueden orientar sobre qué hacer en determinada situación. Doctor Lafontaine tenía una inquietud antes de irnos a la pausa. Adelante. Y mira, Roberto, en su introducción del tema. A Mauri. Sí, adelante, doctora Mauri García. ¿Tú me escuchas, Roberto? Le escuchamos. Sí, perfectamente. La mayoría de las personas que tienen un familiar, un vecino o alguien ligado a la medicina, normalmente pues lo que hace es que dice, mire, yo necesito una licencia médica y tengo un niño que hay que hacerle un certificado para fines escolares, etcétera, etcétera. Es muy común. Sin embargo, sabemos que esto es un documento médico legal, lo cual significa que tiene una implicación de que cuando haces una certificación per se, ¿qué estás haciendo? Estás declarando que tú estás evaluando a esa persona y estás haciendo un documento de tipo, de un carácter legal. Y esto cada día va tomando más cuerpo. ¿Por qué razón, Roberto? Porque la gente piensa que hacer un certificado, que hacer una certificación, que llenar un documento y declarar está desprovisto de responsabilidad legal, lo cual no es así. Y esto es lo importante, que la gente sepa lo que significa este tipo de documento, porque implica una acción profesional y tiene unas implicaciones hasta de índole penal. Y a mí me gustaría justamente que nos aclararan eso. Si el realizar un documento de esta naturaleza, sin tú haber hecho la evaluación, sin haber hecho el acto médico, tiene una implicación legal. Sí, adelante, Fernando. Sí, naturalmente. Mire, eso se da mucho. Yo que tengo muchos clientes que son empresas, en muchas ocasiones hemos vivido esa situación donde se presentan recurrentemente licencias médicas y hay veces que eso simplemente levanta suspicacia inicialmente, porque en principio el empleador debe obtemperar la recomendación médica. Si tiene alguna duda de la veracidad, entonces el empleador a su costo le manda a otro médico para que lo evalúe o a su costo hace la investigación con el médico. Hay en ocasiones que se ha dado que los médicos no tienen conocimiento de esa situación porque ha sido un robo del talonario y del sello. Hay muchas situaciones que se dan y naturalmente tiene su implicación jurídica porque eso no soy penalista, pero entiendo que ahí hay falsedad, ya sea... Pero ¿para quién es la penalidad? ¿Es para el quien solicita el servicio o es para el médico o es para ambos? Cada caso es su propia especie. Como le había mencionado, yo he tenido experiencia de casos donde los médicos no tienen conocimiento de la situación y ha sido un empleado quizás del médico que tiene un entramado de venta de licencias. Hay otras situaciones donde el médico defiende su licencia, pero otro médico no tiene el mismo criterio. Entonces, en esas circunstancias, la falsedad es discutible, que no es un asunto donde nosotros como abogados sabemos quién tiene o no tiene la razón. Eso ya debe pasar quizás a la Comisión Médica Regional o hacerse un experticio, determinar quién tiene la responsabilidad. En caso de que haya sido en contubernio y con mala fe, naturalmente, pues ambos tienen responsabilidad, pero de nuevo, cada caso es su propia realidad. Y yo particularmente he tenido experiencias de casos donde la empresa ha cuestionado licencias médicas que resultan ser reales, la empresa ha cuestionado licencias médicas que resultan ser falsas, ya sea porque la experiencia que he tenido
que empleados del centro o del médico han tenido una situación irregular respecto a las licencias. Pero lo cierto es que si se da una licencia sin el debido examen, pues naturalmente hay una irregularidad. Y no es recomendable porque hay un riesgo penal en esa acción. Bien. Adelante, Roberto. Adelante, doctor. Licenciada, usted cuando habló dijo que hay zonas grises. Ahora bien, yo tengo una zona negra. Negra. Y tengo 2 zonas grises. Usted dijo, y el licenciado Roldán corroboró, que cuando el trabajador requiere una licencia médica, la necesita, la empresa puede no pagar. O sea, lo que está diciendo es lo siguiente: un trabajador va por la calle, tiene un accidente, cayó grave, una cosa, y si la empresa quiere, excepto que no sea por la vía de la seguridad social, no paga ese salario. Es así. Eso está establecido en el Código Laboral, que es una suspensión de los efectos del contrato. Incluso por eso se crea, como decía el licenciado, trabajar a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Por eso es que se crea el reglamento de subsidio por enfermedad común, y en el accidente laboral, en IDOPRIL, se crea también. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento también que debe hacer el gestor de talento humano desde que sucede ese accidente. Si está cubierto por la Ley de Seguridad Social, la empresa lo que tiene que hacer es un procedimiento para que le paguen a esos colaboradores esas licencias médicas. Sin embargo, no es su obligación pagarlas ellos. ¿Qué hacen la mayoría de las empresas? Tienen programas dentro de la misma empresa. Hay empresas que subsidian las licencias. Tú tienes hasta tantas licencias médicas subsidiadas por la empresa, mas no es su obligación, es un beneficio adicional a lo que oferta la ley como tal. Entonces, ¿cuál es el derecho? Mire, lo principal es que el empleador tenga inscrito a su empleado en la seguridad social. Eso es lo principal. Si el empleador no tiene a su trabajador en la seguridad social, pues producto de una licencia médica sí tendrá que asumir gastos y pagar salarios. Si no, cumple con su obligación de tenerlo inscrito en seguridad social. Ahora bien, cuando el empleador cumple con su obligación de tenerlo inscrito en seguridad social, y no solamente eso, sino cumple con sus obligaciones preventivas, que es lo que menciona el ingeniero Florentino, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entonces son situaciones que ocurren, y para eso se paga la seguridad social mes tras mes, tras mes, tras mes. Parte el empleador, parte el trabajador. Las licencias por enfermedad común, que no atiendan a una situación laboral, no sea una enfermedad profesional ni un accidente de trabajo, durante los primeros 3 días no procede el pago de salario, ni de subsidio por enfermedad común, porque son solamente 3 días. A partir del 4º día, si se cumple con la seguridad social y tienen los periodos correspondientes, le va a corresponder el subsidio por enfermedad común. Si es un accidente de trabajo, también va a tener beneficios por el IDOPRIL, que es otro seguro, independientemente que el Seguro Familiar de Salud, aunque no recibe el salario, le va a ofrecer cobertura médica durante ese periodo de 3 días, en el caso de que no perciba el subsidio por enfermedad común. Y parte de la idea detrás de que el subsidio por enfermedad común proceda a partir del 4º día, primero es reconociendo el tiempo que debe durar para que el sistema tenga que resguardar económicamente ese salario, y por otra parte, desincentivar el ausentismo. Como bien mencionan aquí, y eso ocurre mucho, y ocurre más por desconocimiento. En las empresas donde se paga el salario completo por la licencia, cada año hay una cantidad determinada, que no voy a atreverme a decir los números porque cada empresa es distinta, sí, pero los trabajadores aprovechan esa situación siempre que se paga. Entonces, el sistema dominicano de seguridad social, para desincentivar el ausentismo y garantizar el equilibrio financiero del sistema, solamente reconoce el subsidio por enfermedad común a partir del 4º día. Eso no quiere decir que va a estar desprotegido, porque si está en seguridad social, va a tener seguro familiar de salud, va a tener atención en emergencia y de farmacias también. De modo que
no quede en un estado de desamparo siempre y cuando el empleador lo tenga inscrito en Seguridad Social, que es muy, muy importante. No tener un trabajador en Seguridad Social es poner al trabajador en riesgo y estar la empresa en riesgo también. Un riesgo importante de que en ocasión de cualquier situación de salud o de riesgo, el trabajador demande y reclame sus derechos, que van a ser más cuantiosos que la cotización en Seguridad Social. Sí, Bien. hay un aspecto, Lisania, discúlpame, Sí, y adelante. sobre todo a la gente que nos está conectando en este momento. Hoy conversamos sobre las licencias médicas. Yolanda del Rosario, Fabio Sánchez y Luis Manuel Florentino, asimismo el abogado Fernando Roedán, nos acompañan en el programa del día de hoy. La pregunta: ¿cuál es el impacto económico que tienen las licencias médicas en el sistema de salud en la República Dominicana, o el sistema, digamos, no de salud, sino el impacto en el sistema de la Secretaría de Trabajo? ¿Cómo impacta esas licencias quizás alegres que se evacúan? Esa es una pregunta. Y la segunda es, cuando cuando una empresa se resiste a recibir un documento de uno de sus trabajadores por razones de que no cree en el documento, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Mire, empiezo por su última pregunta. Si la empresa se niega a recibir una licencia médica, el trabajador simplemente tiene que tener la constancia de que la entregó. El problema de cuando se hace en físico es que la empresa se puede negar y no recibirlo. Por eso, cuando empezamos, recomendé aprovecharnos de la tecnología, que nos ofrece muchas soluciones. Un correo electrónico se envió, un mensaje de WhatsApp se envió, y ahí está el acuse, ahí está la prueba de que se comunicó la licencia médica. Y de hecho, la jurisprudencia ha ido más allá, diciendo que no es necesaria la presentación de la licencia per se, simplemente la excusa. El trabajador tiene 24 horas para presentar la licencia. De modo que si el empleador se niega, que es ilegal, el trabajador debe, como recomendación práctica, comunicarlo por una vía fehaciente para que sea más barato, correo o WhatsApp. La otra opción es hacerlo por acto de alguacil, pero eso tiene un costo. Y en el momento de dificultad que se encuentre un trabajador, quizá no tenga el tiempo o el dinero, lo mejor es que lo haga por la vía digital. Lo segundo, que fue su primera pregunta. Mire, el impacto de las licencias, yo no conozco las métricas, los datos, pero ciertamente si hay licencias alegres, eso tiene un costo extraordinario al sistema dominicano de seguridad social, porque los trabajadores que están en una situación de aptos para ser productivos, que se le concede una licencia de manera alegre, eso va a representar un costo a la seguridad social, que va a tener que buscar o el 40% o el 60% del salario de ese trabajador, generalmente el 60% en esos casos, porque no han recibido atenciones hospitalarias, para poder pagar ese subsidio por enfermedad común. De modo que sí sería interesante que se hiciera una métrica de los montos que se están destinando a los fines de cubrir el subsidio por enfermedad común, y luego un análisis de los formularios. Una de mis principales recomendaciones cuando una empresa tiene dudas respecto de la veracidad de una licencia es: vamos donde el médico, vamos a mandar un alguacil al médico con el formulario para que el médico llene el formulario, porque eso va a la CISALRIL. Y si hay un médico que está alegremente dando licencias médicas, la CISALRIL debe verificar X cantidad de licencias a X cantidad de trabajadores y puede levantar las alarmas. Excelente, bien. Queremos recordarle a la gente que nos escucha que hoy estamos hablando sobre el tema de licencias médicas. Nos acompaña la licenciada Yolanda del Rosario, el ingeniero Luis Manuel Florentino y el licenciado Fernando Roedán. Si usted tiene alguna duda sobre alguna situación que esté pasando en este momento con una licencia médica, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También a nuestra línea internacional 833-380-0062, y puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM, y en el chat en vivo que tenemos en la transmisión que realizamos en este momento, usted puede dejar sus preguntas y comentarios, y aquí estamos al pendiente para tomarlos en cuenta. Doctor Roberto Lafontaine tiene una inquietud hace ratito, adelante. Roedán, quien más zonas grises tiene eres tú. Mencionaste ahorita, ¿verdad?
que en caso de que una empresa dude de una licencia médica, tiene derecho a buscar un médico para que evalúe al trabajador, ¿cierto? A su costo. A su costo. Tiene que la empresa pagarlo. Claro. Y si, por ejemplo, el trabajador se debe trasladar, debe también pagar el traslado del trabajador. Si no se puede trasladar, debe trasladar al médico, pero debe ser al costo del empleador. Bien. Mira, después que hagan la pregunta que tiene el amigo que está llamando, te voy a Vamos a escuchar qué dice la gente. Adelante, buenos días. Sí, me escuchan Sí, perfectamente. le escuchamos, adelante. Excelente tema, le pregunto por ese tema. Miren, yo tengo una situación muy particular. Uno entra a trabajar, siempre hay una creencia o un mito urbano que es un 3 meses, de que uno tiene derecho a cualquier tipo de servicio, qué sé yo. ¿Qué hace que un trabajador entre y anda otro mes, tenga una situación de salud y requiera de una licencia? ¿Qué opción tiene la empresa? Porque supuestamente a los 3 meses que le da el derecho al trabajador a cualquier beneficio de ley. A ver si nos pueden como aclarar esa parte. No, mira. Excelente esta pregunta, Sí. una pregunta espinosa. Yolanda. No son 3 meses que debe para tener el derecho. Él debe estar cotizando mínimo 12 meses. Él decía también de 8 meses, eso también es para las embarazadas. O sea, tú tienes que perdón. tener 12 cotizaciones. Sí. Él aclaró, es bueno que él lo aclaró muy bien, lo hizo excepcional. Tú tienes que estar cotizando, no importa que tú te muevas de una empresa a otra, si no hay interrupción de la cotización, tú vas a tener tu derecho. El derecho se adquiere no a los 3 meses, es al año de tú estar cotizando a la Seguridad Social. Mientras tanto, las licencias médicas no tiene la empresa obligación de pagarla. Es ahí la ley, nosotros no hacemos la ley. Nosotros simplemente aplicamos la ley tanto en la empresa como nosotros como gestores de talento humano. El abogado también él como abogado también sabe que debe orientar correctamente a los empleadores y a los mismos empleados que van donde él también a solicitar la ayuda. Lo que dice la ley es que usted tiene que estar cotizando en seguridad social. Si usted no tiene los requisitos para cumplir, no va a poder aplicar para el pago de la licencia. A menos que la empresa, que la mayoría de nosotros como representantes de gestión de talento humano, si el colaborador no es una persona que constantemente está pidiendo licencia, siempre pedimos que se haga una excepción a esa regla y colaboramos con él porque sabemos que necesita en ese periodo de tiempo que más necesita la empresa. Ahorita hablábamos de los costos de las licencias. Cuando usted lo contratan en una empresa es para un horario establecido y cuando se interrumpe a la empresa le afecta económicamente. Entonces, tenemos que ver la parte humana, nosotros como gestor de talento humano, pero también tenemos que ver el negocio. Tenemos que ver las dos vertientes. Entonces, cuando una persona está de licencia, no está produciendo. Para eso, la Seguridad Social está protegiendo esta parte siempre que cumpla los requisitos. Cuando nosotros como gestores de talento humano colaboramos con que ese empleado tenga ayuda médica, que tenga también el soporte de si necesita medicamentos, compra de medicamentos, ya eso es algo adicional que la empresa hace porque lo tiene como beneficio y ya está contemplado dentro de los presupuestos que tiene la empresa también. Es importante que la gente entienda eso. No es 3 meses, son 12 meses, más de lo que él pensaba. Y entonces, ¿qué Pero pasa? ahí, Sí. y discúlpame la interrupción, y ciertamente ahí me confundí. El periodo para poder devengar la licencia, el subsidio por enfermedad común son 12 meses, 8 de 12 meses es la licencia por maternidad. Pero una cosa es el derecho al subsidio y otra cosa es la suspensión de los efectos por la licencia. El derecho al subsidio, ciertamente, en ocasión de la licencia se va a generar si tiene las 12 cotizaciones. Aún el contrato sea menor, como bien usted mencionó. Ahora bien, siempre, desde el primer día del contrato, si hay una licencia médica, se genera la suspensión y el trabajador tiene derecho a no presentarse a trabajar y resguardar su salud. Claro. Y el empleador tiene derecho a no pagar esos salarios. Justamente esa era mi pregunta. ¿Qué pasa si ese empleado, ese colaborador, tiene una situación de salud antes de cumplir con los requisitos para adquirir el derecho en ese tiempo? Es como dice la ley, ni el colaborador, y él lo acaba de decir claro, o sea, ni el colaborador tiene que prestar su servicio, ni el empleador tiene que pagar. Eso es lo que establece el Código Laboral. Y también no pierde su trabajo porque él tiene su licencia. Lo que te está diciendo es, mira, yo te contraté a ti para un periodo de tiempo, un horario de 8 a 5 de la tarde. Ese periodo de tiempo tú me lo vendiste.
Entonces, en ese periodo de tiempo, tú tienes que notificar si vas a faltar, si tienes una situación. Y yo te pago cuando tú trabajas. Ahora, ¿qué sucede? Esta mañana precisamente le estaba aclarando eso a una colega que preguntaba sobre ese tema. Yo le decía, mira, lo que pasa es que la mayoría de las empresas crearon como la seguridad social de nosotros, antes de el IDSS, perdón, antes de la seguridad social, la ley 8701, tuvimos que crear una serie de cosas para ayudar al colaborador porque no tenía nada. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo uso y costumbre de que cuando tú estabas de licencia, yo te pagaba la licencia. Sí. Entonces, al hacerse ese uso y costumbre, no existía ley de seguridad social. Yo estuve en ese proceso, yo estoy trabajando en 1993, todavía no se hablaba de seguridad social. Entonces, nosotros tuvimos que buscar alternativas para ayudar al colaborador. Lo viciaron muchos de los colaboradores con esto que acabamos de hablar hoy. Que si compraban la licencia, que si compraban el talonario, porque no eran los doctores en ese momento, eran los mismos empleados de ellos. Tú ibas a una emergencia y en la emergencia te emitían una licencia simplemente por un dolor de muela. Es cierto. Entonces, como yo te lo pagaba, ese tiempo, 100% tú te quedabas en tu casa. Entonces, hemos creado como un vicio con las licencias y tenemos muchísimos, como le decía ahorita, áreas grises de que la gente cree que es obligado a pagar la licencia. No es obligado. No existe obligación del empleador de pagarla. Y hay un interín ahí en el que yo estoy, y es que las empresas tienen grandes obligaciones. Número uno es que debe de estar registrado y debe de tener el programa de seguridad y salud, si no está faltando. ¿Y cuáles son esas empresas que deben de tener el programa de seguridad y salud? Todas las empresas que pasen de 15 empleados deben tener su programa de seguridad. No obstante, también, en adición a eso, deben de tener el comité de seguridad. Y una vez ya usted tiene el comité, ya usted hace todas sus minutas, ya usted está inscribiendo ese empleado en la TCS. Si usted no está inscrito en la IDOPRIL como empresa, usted tiene problema también. Entonces, eventualmente debe tener el conjunto, porque de lo contrario, ninguna de las acciones van a poder actuar de manera correcta. Entonces, es importante estar en el IDOPRIL, registrado como tal, y también tener el empleado en la TCS. En ese sentido, de eso que acabas de mencionar, ese programa de seguridad y salud, ¿en qué consiste? Porque quizás nos está escuchando un empleador, un dueño de quizás una empresa pequeña que tiene cierto desconocimiento en cuanto a esto. Entonces, nos gustaría que como experto en ese tema pudieras explicar esa parte. Permítame una interrupción antes de la respuesta. Eso que va ahora a explicar el ingeniero Florentino, del comité particularmente, es tan importante como pagar los salarios al trabajador. No tener el comité ahora mismo en el estado actual de nuestro derecho por un cambio jurisprudencial en diciembre del 2019 es lo mismo no pagarle salario a los trabajadores. Es lo mismo agredir a un trabajador que no tener el comité, porque el trabajador puede dimitir, terminar la relación de trabajo por una falta y va a ganar su caso si no se tiene el comité. O sea, que puede tener una consecuencia legal el Sí, empleador por no importante. tener ese programa. Sí, de modo que para poder estar regular en República Dominicana y no exponerse a una demanda que se va a perder, siempre se debe tener el comité. Adelante. Lo primero que te preguntan cuando va un inspector es ¿dónde está su comité conformado? Y tienes que presentar todo ese proceso de inscripción y el acta incluso de eso. ¿Verdad que sí, señor Florentino? Explíquenos Así es. esa parte. Así O es. sea, que yo no puedo decir, no, míralo ahí, son esos 5 que están ahí sentados. Tiene que estar registrado. Lo puede decir, pero no. Tiene que estar registrado. No va a tener cómo sostenerlo. Adelante, Luis, con esta explicación. Actualmente el Ministerio de Trabajo tiene la llave. El Ministerio de Trabajo es el que tiene la llave porque ellos crearon o se ha creado lo que es el decreto 52206, que es el reglamento de seguridad y salud. Ese es el que rige todos los elementos preventivos a nivel de prevención de riesgo. Si no tenemos, si no acoplamos, si no acatamos este decreto como tal, entonces la empresa no está siendo preventivo, no está haciendo lo que debe hacer para que el trabajador esté trabajando de manera segura, tal como dice en el artículo 8. El artículo 8 del 522-06, esto es lo que indica que todo empleador debe de estar o debe de favorecer a ese empleado de trabajar en un ambiente de trabajo seguro.
o por lo menos que tenga todos los elementos preventivos como tal para trabajar. Entonces, ese programa de seguridad y salud consiste en una serie de medidas, estrategias para cuidar la salud del empleador mientras se encuentre en su área de trabajo. Correctamente. De este se encarga de hacer las evaluaciones de riesgo correspondientes de cada puesto de trabajo. Y ante ello se hace, ¿verdad?, lo que le llamamos la tabla de riesgo, y con ello podemos identificar cuáles son los riesgos que atañen la posición de ese empleado. Entonces, se le debe notificar a ese orientarlo. Orientar. Mira, Claro. los riesgos de tu posición son tal, tal y tal y tal. De lo contrario, si el empleado no tiene esa notificación como tal, el empleado puede tomar acción legal con la empresa. Y si no le está la empresa documentada o certificada en el reglamento 522-06, también tiene muchas vulnerabilidades, o tiene vulnerabilidad, valga la redundancia, y a desfavor en cuanto a cualquier situación con ese empleado, con cualquier enfermedad profesional o cualquier accidente de trabajo, que son distintos, y que también quería acotar cuando el doctor decía que es a costa del empleador enviar su médico para garantizar que esa licencia médica. Bueno, pues le quiero decir que a partir de 100 empleados, el 522 dice que toda empresa que tiene más de 100 empleados debe tener su médico fijo. Un consultorio con su personal médico ahí que brinde su atención. asistencia primaria. Claro. Con su asistencia primaria ante cualquier situación que se presente dentro de la empresa, ¿eh? Que no es tan sencillo como que, bueno, yo vino un empleado y la encargada de recursos humanos le dio un medicamento. Eso es incorrecto. Si una empresa ya tiene cierto nivel y pasa de 100 empleados, debe tener su médico ocupacional fijo ahí. Yolanda, como una persona que tiene vasta experiencia en el tema de manejo de personal, de gestión de recursos humanos, ¿quiénes presentan más licencias médicas? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Cuáles son las principales razones o las razones más frecuentes por las que un empleado presenta una licencia médica? Voy a responder yo a ustedes, las mujeres que son ñoñas. ¿Verdad No, que sí? no lo asegure, deje que hable Yolanda. ¿Verdad que sí, Me Vamos a Yolanda? quedé ver. de un taco con ustedes. Me dejó tú. Así no se vale. Adelante. Depende de la población. Hay Claro. empresas que tienen una población mayor de hombres, por supuesto va a ser mayor la incidencia de hombres. En el caso de las mujeres, no es así como dice el doctor. Las mujeres tienden a aguantar un poquito más Sí. el tema de tomar licencias porque quieren esperar más el tiempo de, si están embarazadas, por ejemplo, quieren esperar más su tiempo de licencia pre y postnatal. Hay de todo un poco, para que ustedes sepan. Nosotros tenemos empleados que durante una licencia médica dicen, doña, yo quiero trabajar. Sí. Yo no quiero ganar esos 60%, yo quiero tener mi salario completo. Entonces, prefieren mejor, y uno le dice que no, porque si usted está enfermo, usted necesita descansar. Ese es un tema que se nos complica en eso. Entonces, la incidencia es mayor dependiendo de la cantidad de empleados que tú tengas. Siempre va a haber, también dependiendo de la prevención que tengas en la empresa, porque puede ser que un polen que exista en la empresa le da alergia a la gente, te genera también una licencia. Cuando no haces los mantenimientos del lugar, Claro. te genera licencias. Entonces, o sea, que hay una serie de cosas que tenemos que hacer para prevenir sobre todo. Adelante. Aquí hay más zonas grises que blancas. Dos preguntas, una para usted y otra para ti, Luis. La realidad es que hay mujeres a donde el ciclo menstrual la tumba totalmente. La tumba, ¿eh? En este caso, ¿qué se hace? Y Luis, cuando un trabajador está enfermo, por lo regular vemos su aspecto físico, sus facultades físicas, pero también se afectan las facultades intelectivas, perfecto estado de bienestar biopsicosocial. Por lo tanto, aunque pueda trabajar en el teletrabajo, como señaló Roedán ahorita, pero puede cometer errores que van dentro de la situación de riesgos. Me pregunto, ¿eso no lo toman en cuenta ustedes? Sí, por supuesto, toda condición del empleado, toda la condición que presente
la función de ese empleado se debe de considerar. Por ejemplo, cuando un empleado tiene una situación, una enfermedad de túnel carpiano, por ejemplo, que no por la cantidad de horas y la posición que tiene de la silla, la altura en la mano, ¿verdad? El manejo del mouse, pues entonces ya viene aquí y esa persona tiene una enfermedad profesional producto de ello. Entonces, eventualmente pasa de manera neuronal. Hay situaciones que por el estrés de trabajo y todo ese tipo de factores se toman en cuenta. La fatiga de ese empleado, si ese empleado está sometido a una alta fatiga, en el 522 también te dice, mira, pero evalúate qué está pasando con la posición de ese empleado, porque estamos teniendo situaciones con enfermedades profesionales en esa área. Entonces, obviamente, se toman las acciones y la evaluación de riesgo. Te dice, no, mire, ese empleado, independientemente, no puede trabajar en esa condición. Entonces, ya evaluamos nosotros como tal, como profesionales en el área y con esa evaluación que nos dio, entonces ya podemos determinar si ese empleado tiene la condición o no, aunque lo más importante es la discreción médica, que es la que dice, mira, no, ese empleado no puede trabajar. Yolanda, con la el ciclo menstrual, por lo general le pedimos que busquen su licencia. Si te tumbó, busca tu licencia, porque al final tiene que presentar una documentación para poder avalar esa ausencia que tiene. Claro. Es que, si, ejemplo, yo, antes, ya, por la edad mía ya no hay ese problema. Sin embargo, a mí me tumbaba. Yo sí iba a mi médico y me inyectaban para mejorar y yo traía mi constancia. O sea, cada empleado es responsable de buscar su constancia de la razón por la cual no puede ir a trabajar. Yolanda, al inicio del programa hablábamos de las distintas razones por la cual un empleado puede optar por una licencia, no necesariamente temas médicos. Entonces, nos gustaría que pudiera detallar esta parte para que la gente se oriente de cuáles son las distintas razones por las cuales, o los distintos tipos de licencia por las cuales puede optar un colaborador, un empleado. Recuerda que hablábamos de licencias pagadas y licencias médicas. Sí. ¿Cuál de las dos quieres? Bueno, si las pudiera médicas. detallar como verlos en los dos grupos. Bueno, tú tienes dos tipos de licencias. O sea, la licencia médica, que es la que te impide ir a trabajar por una razón. Ya sea, hay veces que una gripe se te complica y te da una neumonía. Claro. Ya esa es una licencia que yo no soy médico, pero tu médico dice, mira, tú necesitas 15 días, yo tengo que respetar esos 15 días. Claro. Si veo una licencia que a veces que le pasa la mano al médico y le digo, mire, es un mes, y yo por la experiencia que uno tiene, ve que puede ser menos tiempo, uno llama, doctor, ¿usted está seguro? ¿Hay alguna complicación que tengamos que ver? Porque eso es algo también que tiene que hacer uno como gestor de talento humano, ver Claro. si la persona tiene, además de la complicación que está indicando, otra complicación para poder colaborar con ese empleado. Uh-huh. Esa es una. Otras son, hay personas que tienen no es un accidente laboral, pero una fractura en cualquiera de sus partes del cuerpo. Pasa mucho, que en la casa se caen, un esguince, cosas como esta. Son licencias por enfermedad común. También tienes personas que tienen cáncer, ejemplo. Sí. Nos ha pasado en los últimos tiempos muchas personas con ese diagnóstico. Hay veces que están en un proceso que es inicial y hay otras que están en un proceso donde conllevan quimioterapias. Eso es un poco más largo y muchas veces el doctor entiende que le puede seguir dando las licencias hasta que termine el proceso de sus quimios, del manejo que tienen con esa enfermedad. Y también tienen, por ejemplo, enfermedades como migrañas. La gente ve como que eso no es una enfermedad. Sí, señor. Claro, hay personas que se le imposibilitante. imposibilitan Claro. hasta el mareo de las náuseas, es muy complicado. Y la gente lo ve como que, no, es un dolor de cabeza. No, señor. No. El médico es que va a determinar por qué es la licencia. Yo no soy la experta. Yo no puedo cuestionar a un médico porque me envía una licencia. Ahora, si veo que es un colaborador de los que ya uno tiene fichado, uno sabe quién es quién cada uno. Y sabe que ese hasta por un dolor en una uña, se te queda en la licencia. Una licencia. Claro. El otro día un joven me envía hasta la foto, se tropezó y se llevó casi el dedo completo. Él no podía caminar hasta que el doctor no le hiciera el proceso. Le dieron 5 días por esa situación. Yo no puedo cuestionar al médico porque sabe qué nivel de dolor o aguante tiene ese o una infección, empleado, o si incluso, tiene una infección. Claro. Yo no puedo cuestionar eso. Entonces,
esas son algunas de las que vemos. Entonces vamos a las que son ya por ley pagadas, que la dijimos ahorita, es que están en el artículo 54, que es el nacimiento de un niño para el padre, que son 2 días, la muerte de uno de los familiares que mencionamos, abuelo, abuela, padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, no incluye los hermanos, vuelvo a repetir, que esa es una duda que siempre tienen. Cada uno de esos tiene, muerte son 3 días, nacimiento 2 días, matrimonio son 5 días. Entonces, ese proceso por el cual la gente puede presentar es a partir de que ocurre el hecho. Muchas veces la gente se casa un sábado y cree que va a brincar al lunes. Y que el fin de semana no cuenta. El legislador fue muy específico con los casos que iban a contar solo días laborables, y es con las vacaciones. Las vacaciones. Los demás, si hay alguna jurisprudencia que no conozca, licenciado Fernando. No, ciertamente en mi entendimiento y el de la doctrina que conozco es exactamente como usted lo ha dicho. No conozco jurisprudencia que establezca que la licencia producto del artículo 54 son a días contractuales laborales, sino son días calendarios. Que tenemos constantemente. Calendarios. Y es una lucha que tenemos nosotros en el departamento. Se casan un sábado y quieren que, no, porque me incluye el del lunes en adelante. No, a partir de que usted se casó, es sábado, domingo, lunes, martes. Y el razonamiento detrás de eso es que, ¿cuál es el objeto y el bien jurídico que se tutela, que se protege con este tipo de licencia? La conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Entonces, no es verdad que el duelo va a esperar. No es verdad que el nacimiento de un niño va a esperar, que solamente son los días de trabajo que usted va a dedicárselo a eso. Entonces, la realidad es que es un descanso por ese tema, por ese hecho, y a partir de ese momento se genera. Prolongarlo sería, a mi entender, una tergiversación del objeto de ese artículo, porque de nuevo, cuando alguien fallece, el duelo no espera y el duelo no es solamente en los días laborables. Igual el regocijo de haberse casado, de tener un hijo, no es solamente en los días laborables. Es todos los días. Y con relación nos faltó la licencia pre y postnatal, que esa es pagada, y es también donde hay más áreas grises, que la gente lo malinterpreta. Una embarazada no es un embarazo, no es una enfermedad. No. El embarazo es una embarazada es una empleada igualita que las demás, pero desde que salen embarazadas comienzan que tengo náusea, que tengo dolor de cabeza. Si el médico te da la licencia, yo te la puedo aceptar. Ahora, no significa que tú estás protegida cuando no traes esa licencia. El proceso de un término de un contrato de una embarazada es más largo porque conlleva una autorización del ministro de Trabajo hasta el día de hoy. Tú no puedes despedir, porque el código también te establece de que no se puede desahuciar ni despedir hasta 3 meses después del parto, y 5 meses a partir del parto no se puede despedir. Ahora se le suman 2 semanas, porque en el 2017 también se agregaron 2 semanas a la licencia pre y postnatal. Esas licencias son pagadas siempre y cuando cumplan los requisitos. Para la empleada es transparente, porque la ISALRIL le va a hacer su pago. Sin embargo, si el empleador no la tiene, es responsabilidad del empleador pagar eso. Las licencias médicas de ellas no. Licencia médica es una cosa y licencia pre y postnatal es otra. Si hay una licencia médica, en ese periodo se hace el proceso igualito que se hace con una persona normal. Exacto. Bien. Salvo en el caso de que la licencia médica coincida con el periodo prenatal. Porque hay veces que, y eso sucede mucho, que la mujer embarazada, para poder tener más periodo postnatal, para acumularla, las 7 semanas y 7 semanas, se niega, sin estar en condiciones de trabajar, se niega a irse y a pedir licencia durante las 7 semanas previas. Para poder pasar más tiempo para que se le sume. Pero si tu condición de salud no te permite trabajar, he tenido mucha experiencia donde se le ha tenido que mandar a un médico para que se vaya a su casa. Es así. Porque aunque tu salud y la de la criatura está por encima de la gana de percibir dinero. Y hay veces que motiva mucho a la mujer embarazada quedarse aunque no pueda, porque también hay mucha flexibilidad durante ese periodo, pero quedarse trabajando para luego tener las 14 semanas en vez de 7. Pero si hay una situación médica durante las 7 semanas previas al parto, Se tiene que ir. se debe ir
procede la suspensión por el descanso prenatal, que no es subsidio por enfermedad común. No, eso Ahí no se- procede el pago íntegro del salario. Sí, es así. La CISARRIL cubre hasta una parte. Si el salario es superior, el empleador tiene que pagarlo. Porque por encima del derecho, incluso de la misma trabajadora, está el de la criatura. Tiene un bebé que van a nacer. Entonces debemos proteger eso. Y es lo que prevé la legislación dominicana. Ahí entra en concientización el doctor, porque hay veces que el doctor le permite que se quede todo ese tiempo cuando hay un riesgo. Y ahí tenemos nosotros que hablar más, ir más a esa población. Yo sé que es chulo tener el niño más tiempo, pero tu salud y la del bebé están primero. Están Claro. aquí. Doctor. Roedán, dos situaciones. La primera, el médico al dar la licencia es el que dice a partir de cuándo opera. Es viernes, trabajador cayó enfermo, yo puedo decir 5 días de reposo para tratamiento a partir del lunes. O te lo digo porque es frecuentísimo. Esa. Y la otra pregunta, y en el caso del servicio doméstico, Mire, con respecto a la primera pregunta, yo no soy médico. Es lo primero. Y cada médico tendrá sus mejores técnicas. Si es un tratamiento que por X o Y razón va a empezar el lunes, pues perfecto. Yo creo que el médico que lo hace así puede ahorrarse esa discusión simplemente poniendo 2 días adicionales. Claro. Pero si al final el tratamiento implica que va a ser a partir de determinado momento, pues a partir de ese momento va a ser. Imaginemos en el caso, he tenido muchos familiares quejados de cáncer y en el cáncer se programa la quimioterapia. Sí. Entonces, si yo sé que voy a tener una quimio dentro de un mes, el médico lo sabe, pues el médico me puede dar licencia porque se sabe que dentro de un mes Exactamente. voy a tener una quimioterapia y no voy a poder trabajar. Entonces, eso yo se lo dejo al médico. no, te contextualizo, es rápido, perdóname, Liz. Es el caso, una persona viene con una gastroenteritis, por ejemplo, ¿verdad? Está en unas condiciones que no puede trabajar, pero los 5 días, de acuerdo a lo que dijo la licenciada, le va a cubrir sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Pero para que le cubra los 5 días exactos, teniendo la afección, yo se la pongo porque ella me lo solicita a partir del lunes. La pregunta es, ¿eso es permitido? ¿Eso es legal? El médico tiene la discrecionalidad porque el médico es el experto en salud. El médico es el que conoce a su paciente. El médico es el que sabe cuál es la mejor recomendación para sanar al paciente. Entonces, yo puedo no estar de acuerdo quizás con ese diagnóstico médico, pero no soy médico. Y al final, No lo puedo rebatir. No, pues, yo está bien. podría someterlo a otro médico que lo cuestione, pero ya eso es una discusión interna entre los médicos. Y yo particularmente, que he tenido muchos familiares con situaciones médicas sensibles, respeto mucho los criterios médicos, porque es muy bueno discutir, pero es un poco complicado cuando las cosas salen mal. Y lo que se quiere evitar es que las cosas salgan mal. Tú Claro. estás devolviendo ahí la cuestión, que uno dice entre abogados te veréis. Tú estás diciendo entre médicos te veréis. Y en cuanto al servicio doméstico, Mira, el servicio doméstico tiene una regulación particular prevista en el código, ahora se ha extendido, va a estar en vigencia a partir, me parece que es del 16 de diciembre, porque la resolución sobre el servicio doméstico se publicó en un periódico de circulación nacional. No prevé per se una regulación respecto a la licencia médica, va a estar inscrita en la Seguridad Social a partir de esa regulación, y como va a estar inscrita o se debe inscribir, y una parte, ahí me retracto, perdón, la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que crea el régimen especial para el servicio doméstico sí prevé los subsidios. Entonces, Ya, seguro. sí va a tener esos derechos. Y debería entonces todo hogar tener inscrito al servicio doméstico a los fines de poder beneficiarlo de los subsidios por enfermedad común cuando proceda. Entonces, si no lo hace, naturalmente estaría expuesto a un riesgo de responsabilidad civil. Pero a partir del momento de entrada en vigor de esta resolución, que es a mediados de diciembre, el día, se los debo, creo que es el 16, todo empleador doméstico está obligado a inscribir en Seguridad Social a su empleada doméstica un monto fijo, independientemente de lo que devengue, y si no lo hace, como todo trabajador, incurre en responsabilidad, porque cuando le ocurra un accidente o una enfermedad común que no tenga las coberturas del sistema, que está previsto y se instauró para eso, pues el empleador incurre en responsabilidad y debería y sería responsabilizado en caso de una acción. Yolanda, me gustaría esta preguntita para orientar a mucha gente que lo hace. Presenté una condición de salud, soy un colaborador de una empresa
me dieron licencia por 15 días, pero a los 10 días ya yo me siento un poco mejor. Me voy de fin de semana a vacacionar. ¿Está correcto esto? ¿Puede tener alguna consecuencia con la empresa para la cual colabora por hacer algo como esto? Mientras esté encubierto por la licencia, yo no puedo hacer nada. Ahora, si se supone que si usted está enfermo y usted se está sacando fotos en un resort, la enfermedad se le quitó ya. Sin embargo, como dijo Fernando, yo no soy médico para decir qué hacer y qué no hacer. No se les recomienda, porque se supone que ese periodo de tiempo fue para descansar. Y las enfermedades, si el médico dice 15 días, uno muchas veces cuando se siente mejor comienza a hacer cosas y claro, vuelve hacia atrás esa enfermedad. Entonces, lo recomendable es que sus 15 días repose realmente lo que tiene que reposar. Uno como empresa va tomando anotaciones ya cuando ve esa situación de que, tú te fuiste de licencia y voy para un resort a gozar la vida. Entonces, tu enfermedad no es tan grave como tú dijiste que era para 15 días. Entonces, pero está esa situación, pero hay otra situación del empleado súper responsable, que se siente mejor y lo que decide es regresar al trabajo antes de que se le cumpla el periodo que le dio el doctor de licencia médica. ¿Lo acepta la empresa? Para nada, se devuelve al médico porque es mi responsabilidad mientras él tenga esa licencia. Si yo acepté eso, yo soy responsable como empresa. ¿Qué yo hago? Se lo devuelvo al médico. Si tu médico me traes una de alta de tu médico, que significa que puedes trabajar, sí se acepto. Si no trae eso, no puedo aceptarlo porque al final estoy poniendo en riesgo a la empresa y a él. Claro. Porque hay que pensar en los dos, no solamente en la empresa, los dos. El Departamento de Gestión de Talento Humano, así como dice gestión, es gestionar gente. Y tú eres un balance entre el empleador y la empresa y el empleado. Si tú vas a estar permitiendo que el colaborador se ponga en riesgo sin necesidad, no hay que hacerlo. O sea, yo sé que muchas veces que yo me siento bien y a mí no me gusta estar en la casa, que pelea con la mujer todos los días, que pasaba mucho en la pandemia. En la pandemia Eso era, doña, ¿cuándo que volvemos? Yo, no, quédese tranquilo, que volvemos porque te está cobrando, quédese tranquilo, que te está cobrando. Pero es eso, o sea, hay una responsabilidad nuestra como gestores de orientar al colaborador. Y dentro de eso está esta parte de las licencias médicas. Usted no puede, si le dieron 15 días, señor, usted se siente mejor. Eso no significa que usted está bien. Termine su proceso. Claro. Luego me trae mi de alta. Claro. Bueno, ya estamos llegando a los últimos minutos de la entrega del día de hoy en Cátedra Médica y me gustaría que ya concluyendo, cada uno de ustedes pudiera hacer un llamado desde sus distintas posiciones, tanto el personal médico que emite las licencias médicas a ser éticos a la hora de hacer una licencia médica a un paciente que vaya a su consultorio y también a esos empleadores, a esos colaboradores, de ser honestos y de cuidar sus empleos, porque hay que cuidar los empleos, señores, hay que cuidar los empleos. Adelante, Yolanda. Mira, con relación a, primero agradecerles, yo me siento como en mi casa, yo estoy aquí. De verdad, gracias por la invitación. Gracias Tremendo a usted profesionales lo que tengo alrededor. Lo que le queremos exhortar a los colaboradores, a los empleadores también, porque muchas veces se ponen medio raritos cuando le traen una licencia. Las licencias médicas deben ser sagradas, deben utilizarse de la manera correcta. Y el médico, esa licencia, porque tengo un primo que es médico, déjame coger una licencia porque él me la da. Eso es, primero está atentando contra el trabajo de esa persona, porque a medida que la persona relaja la licencia, ya el empleador enciende un movillito de alerta. Los trabajos no están fáciles, señores. El que está desempleado les puede decir que conseguir un empleo actualmente es una odisea y no consigues ni siquiera lo que quieres, ni el salario que quieres. Para conseguir lo que tú tienes actualmente, es importante que la gente sepa que hay un proceso para ello. Y con relación a lo que es el médico, que por favor que sean un poquito más cuidadosos con relación a emitir licencias. No estoy juzgando a nadie ni diciendo a ellos, pero sí me ha correspondido en estos años ver médicos que se dedican a dar licencias alegres. Los colaboradores cuiden su trabajo, médicos a utilizar la ética porque pueden perder su exequatur, así es que se dice correctamente, porque también hay una vigilancia con relación a eso dentro de la misma seguridad social, hay un proceso.
y cuando nos dan una licencia, vamos a asumir la licencia como es, Claro, para lo que es. claro. Adelante brevemente Luis y Fernando. Sí, de mi parte, mi recomendación o mi exhortación va más dirigida tanto al empleado como al empleador. Cada uno tiene derechos y tiene otros deberes. En cuanto a los deberes del empleador, es que debe asegurarse de que su empresa esté certificada en el reglamento 522-06, que es el reglamento de seguridad y salud, y el empleado que debe de acatar todo lo que nos indique el reglamento 522, que en su momento la empresa le va a hacer saber. Una situación breve y simple para que se lleven bien. Muchas gracias, Fernando. Bien, último, agradeciéndole al equipo de nuevo por la oportunidad de poder compartir los conocimientos con su audiencia. Y las recomendaciones, me adscribo a las recomendaciones dadas ya por los colegas. Muchísimas gracias Yolanda, Luis y Fernando por acompañarnos en este lunes de catedráticos y orientar a la gente sobre este tema tan importante de las licencias médicas. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio Cátedra Médica. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.